Hola, en esta sección vamos a hablar de las diferencias que existen entre códigos o visiones morales. Y creo que es importante hacerlo por tres razones. La primera es que por sí mismas las diferencias son muy interesantes. Piensa que cuando algo que te sorprende o te entusiasma o te parece interesante, usualmente se trata de algo que es diferente a lo que conoces. Quiero decir, por ejemplo, que si crees que está bien comer carne, te puede resultar interesante o curioso o raro que otras personas piensen que está terriblemente mal comer carne. Si crees, por ejemplo, que está mal que unos primos se casen, es interesante ver que hay otras sociedades en las que eso está bien. O si crees que es correcto que una mujer aborte, te puede sorprender que haya otras personas que puedan pensar diferente de ti. Una segunda razón para estar interesado en las diferencias es que pueden decirnos un poco sobre la naturaleza de la moralidad, pueden decirnos cómo funciona la moralidad. Entonces, una forma de entender el funcionamiento de un sistema complicado es ver qué aspectos del sistema varían de forma independiente. Y la tercera razón para interesarnos por las diferencias es que nos ayuda a tener más claridad sobre nuestra propia moralidad. Si no saben que otras personas son diferentes a ti, entonces existe la tentación de creer que la forma en la que hacemos las cosas es la única forma de hacerlas. Y por tanto, observar y analizar otras sociedades y otras personas puede ser enormemente transformador. Porque podemos aprender que hay una forma diferente de pensar sobre unas o varias cosas o varios temas. Además, no solo aprendemos que hay una forma diferente, sino que la gente aparentemente vive sus vidas bajo estas diferentes matices morales. Por esto, en esta sección quiero discutir tres formas en que las sociedades difieren. La primera es el individualismo frente al colectivismo. Esto es una forma amplia de entender cómo piensan y razonan los individuos acerca de todo tipo de cosas, incluida la moral. Entonces, por un lado, podemos entender la concepción occidental de la persona como un ser único con pensamientos, sentimientos y conciencia propia, capaz de tomar decisiones, de hacer juicios y de tomar acciones, independiente y contrastado por otros individuos similares, enmarcados en un trasfondo social y natural particular. Eso nos suena lógico, ¿no? Pues resulta que esta es una idea bastante peculiar dentro del contexto de las culturas del mundo, porque esta visión que se tiene de ese individuo distinto, con sus propios objetivos y sus propias motivaciones, apartado de todos los demás, se contrasta con las ideas de otras sociedades de tipo colectivista, en la que se hace más énfasis en lo colectivo, en los grupos y en las relaciones de los grupos. Entonces, en general, las sociedades con ese tipo de pensamiento individualista se encuentran más en América y en Europa Occidental. Somos nosotros sociedades que a grandes rasgos pensamos en términos de metas e iniciativas individuales. Pensamos que las personas somos independientes, que cada una tiene su propia identidad, le damos importancia al ser creativo, tal vez la importancia de ser diferente es importante, le damos valor a la autonomía, hay menos necesidad de ajustarse a una sociedad y hay más énfasis en la autosuficiencia. El colectivismo, por otro lado, motiva diferentes formas de pensar sobre las personas y los valores. Entonces se piensa en términos de metas y logros grupales. La idea de no independencia, sino de interdependencia, una identidad no como un yo, sino como un nosotros, adaptarse a un grupo, a sociedad es muy importante, por lo que los valores como ser creativo y ser diferente son menos importantes. Probablemente haya más distinción debido al enfoque de los grupos. Hay una mayor distinción entre integrantes de grupos versus integrantes de otros grupos, que entre grupos dentro del mismo grupo. Entonces, trabajar con otros y cooperar es la norma, y por tanto negarse a cooperar y querer ser independientes o sobresalir es visto por personas dentro de esa sociedad como una vergüenza. Es decir, que la idea más importante es que todos deben apoyarse unos a otros. Ahora, ya sabes que esta es una forma amplia de pensar y que de cierta manera estamos hablando casi que de estereotipos. Y sabemos además que hay muchas diferencias entre diferentes países y que no podemos generalizar tanto. Pero en el fondo hay algo de verdad en todo esto. Hay algo de verdad en que la forma como funcionan las sociedades y quienes han estudiado esto a fondo y han hecho diferentes tipos de estudios experimentales nos dicen que, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy individualista. En contraste con países como China o India, por ejemplo, que son más colectivistas. Tomemos un ejemplo del tipo de experimentos que hacen en ese sentido.
En este ejemplo que estamos viendo, se le presenta a las personas 3 elementos: un cuaderno de notas, un periódico y un lápiz. Y se les pregunta, de estos 3 elementos, ¿cuáles 2 van juntos? Bueno, se han realizado muchos estudios y la gente de una sociedad como Estados Unidos va a tender a decir que el cuaderno y el periódico van juntos porque ambos están hechos de papel y ambos están en la misma categoría. Bueno, los individuos de sociedades más colectivistas tienden a menudo a decir que el lápiz va con el cuaderno, porque podrías usar el lápiz para escribir en él. Ahora, no es la categoría lo que importa, sino la relación entre las dos cosas. Claramente no hay una respuesta correcta aquí, pero hay diferentes formas de pensar sobre la pregunta, y esas diferentes formas, en cierto modo, tocarán lo que para las personas es importante. Y tales estudios encuentran que la categorización y la individualidad son importantes para las personas de algunas partes del mundo, pero las relaciones y la dependencia, la interacción, son importantes en otras partes del mundo. Ahora, no debería ser difícil ver cómo esto podría conectarse con problemas morales. Así, por ejemplo, en un estudio se hicieron una serie de experimentos que compararon a la gente de China, colectivista, versus gente de Estados Unidos, individualista. Y lo que encontraron fue que cuando se trataba de informar acerca de malos actos morales, los chinos tendían a centrarse en las interacciones, en las causas, en las situaciones, en cómo se dieron los actos, mientras que los estadounidenses tendían a centrarse más en las causas internas de las personas. Y esto se encontró no solo en la forma en que la gente respondía en el laboratorio, sino que también se encontró en los informes de los periódicos, por ejemplo. Entonces, si digamos que leemos un periódico chino acerca de un asesinato, te van a contar dónde se crió la persona, quién estaba a su alrededor, cuáles fueron las fuerzas que le dieron forma a su vida. Mientras que en un periódico estadounidense se van a centrar más en el individuo, quién era, su perfil psicológico, sus motivaciones, cuál era su educación, cosas por ese estilo. La información que se presenta se enfoca mucho más en él y mucho menos en el contexto que lo rodea. Bueno, esta era una forma rápida de dividir las sociedades, pero hay otras formas. Otra forma, por ejemplo, es que veamos un estudio que realizaron en 33 países, en donde tomaron una muestra muy grande a varias personas y le hicieron preguntas sobre cuán rígida o relajada era su sociedad. Entonces, por ejemplo, les hacían preguntas acerca de cuántas normas sociales y qué tan estrictas eran, y si estaban muy en desacuerdo, ligeramente de acuerdo o muy de acuerdo. Entonces, entre más normas hay, más estrictas son, y si se aplican más frecuentemente, es una sociedad más rígida, mientras que el contrario sería una sociedad más suelta. Veamos la diapositiva. Por ejemplo, si estamos muy de acuerdo con que en este país hay expectativas muy claras sobre cómo deben actuar las personas en la mayoría de las situaciones, estaríamos en un país más rígido, y si contestamos que estamos poco de acuerdo, pensaríamos que es un país más relajado en donde la gente hace lo que quiere. También les pedían que calificaran qué tan apropiados son ciertos comportamientos en diferentes situaciones. Los comportamientos incluían, por ejemplo, comer, reír, besar, leer un periódico, coquetear, regatear, y las situaciones iban desde estar en un banco, estar en un restaurante, en una acera, en un lugar de trabajo o en una película. Esta era otra forma de pensar en qué tan estrictos o relajados eran en esos países. Entonces, al analizar los resultados, encontraron que las diferentes combinaciones de respuestas eran coherentes entre los países que se consideraban más rígidos versus los que se consideraban más relajados. Y los hallazgos mostraron lo siguiente: que los países más rígidos tenían un gobierno más autocrático, menos libertad de medios, menos derechos y libertades individuales, menos crimen, y que eran más religiosos. Ahora, no se le preguntó nada de esto a las personas, pero sus respuestas frente a las preguntas coincidían con esas características de los países. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, los países analizados. Luego, los investigadores se hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué hay unos países más rígidos y otros más relajados? Y la teoría que desarrollaron dice que la rigidez es una respuesta a las amenazas. Así que si las cosas van mal en el país, las personas o el país serán más estrictos en su comportamiento como parte de responder a la amenaza. Entonces, esta es otra forma de analizar por qué somos diferentes a otras culturas, y de alguna manera
cuáles son las fuerzas que están detrás de estos comportamientos. La tercera forma que podemos analizar de diferencia es parte de la teoría desarrollada por el antropólogo Richard Schroeder. Él dice que existen tres tipos de ética en la que la sociedad se mueve. Existe una ética de comunidad, que implica cómo te consideras a ti mismo en relación con otras personas de esa comunidad, nociones como la jerarquía, nociones como su grupo interno frente a su grupo externo. Hay una ética de la autonomía y los derechos individuales, y hay una ética de la divinidad que involucra temas de pureza y santidad. Entonces Schroeder sostiene que algunos países enfatizan más alguna de estas virtudes sobre las otras. Señala, por ejemplo, que en la mayor parte de Estados Unidos enfatizan fuertemente la autonomía, los derechos individuales, por ejemplo. Tienen un lenguaje de derechos, un lenguaje de justicia y cuidado, pero no tanto en términos de nociones como comunidad, por ejemplo, no tanto en términos de nociones de divinidad tampoco. Estas nociones no están ausentes del todo, pero no están inmersas en la ley o en las costumbres, o en la intuición moral del día a día de las personas, de la misma manera que lo harían pues las otras que mencionamos, las del individualismo. Y la forma como se estudió esto fue a partir de darle a las personas diferentes escenarios y preguntarles si esos escenarios estaban bien o estaban mal, y encontró diferencias significativas entre cómo la gente respondía en diferentes países. Estos son algunos de los casos que utilizó. Caso 1. Mientras caminaba, un hombre vio a un perro durmiendo en el camino. Se acercó a él y lo pateó. ¿Esto está mal o está bien? En este caso, todo el mundo encuentra pues, que está mal. Caso 2. Un padre le dijo a su hijo: si te va bien en el examen, te compraré un bolígrafo, una esfera. Al hijo le fue bien en el examen, pero el padre no le dio nada. ¿Esto está mal o está bien? Este es otro caso que universalmente creemos que está mal. Cosas como hacer daño intencionalmente a algo o a alguien que pueda ser amado, o mentir o romper una promesa sin ningún motivo, son cosas que humanamente consideramos malas. Pero Schroeder estaba más interesado, como estamos aquí, en cuáles eran las diferencias. Así que quedan algunos ejemplos de casos en los que las personas diferían. Caso 3. Una joven casada fue sola a ver una película sin informarle a su marido. Cuando regresó a casa, su esposo dijo: si lo vuelves a hacer, te daré una paliza. Ella lo hizo de nuevo. Él la golpeó. ¿Está bien lo que hizo el esposo? En algunos países pensaron que el esposo era terrible, en otros pensaron que estaba haciendo algo justo. Caso 4. Un hombre que tenía un hijo y una hija casados. Después de su muerte, su hijo reclamó la mayor parte de su propiedad. Su hija reclamó una parte más pequeña. ¿Está bien lo que hizo el esposo? En los mismos países que pensaban que la mujer podía ir a cine sola, también pensaron que esto era injusto porque no era equitativo. En los que pensaban que estaba bien que el esposo golpeara a la mujer, también pensaron que estaba bien que el hijo recibiera más que la hija. Pero en otros ejemplos se invirtieron las respuestas. Caso 5. En una familia, un hijo de 25 años se dirige a su padre por su nombre de pila. En los primeros países dijeron que esto estaba bien, mientras que en los segundos países pensaron que era una falta de respeto. Caso 6. Una mujer cocinó arroz y fue a cenar con su esposo y su hermano mayor. Luego se sentó a comer con ellos. En países como Estados Unidos dicen: ¿qué podría haber de malo en esto? Pero en países como India dijeron que la mujer está violando las reglas sobre cómo se debe socializar. Entonces, a partir de estos resultados, Schroeder sugiere que cada uno de estos tres fundamentos morales, que se expresan de diferentes maneras en diferentes países, tiene una emoción correspondiente. De modo que las violaciones de la comunidad provocan emociones de desprecio. Alguien que le dé la espalda a ese país provoca desprecio hacia él. Las violaciones de la autonomía, en el caso de la autonomía, provocan emociones de ira. Alguien abofetea a un niño sin motivo o que engaña a otra persona provoca ira, provoca enfado. Mientras que las violaciones de la divinidad, por ejemplo, alguien que tenga sexo con una oveja o alguien que coma algo que es incorrecto para su cultura, como comer cerdo para los judíos, provoca una emoción de repugnancia. Entonces podemos concluir que algunas diferencias en los comportamientos morales de las personas en diferentes sociedades están sujetas a patrones culturales que son derivados de diferentes connotaciones. Estas pueden ser connotaciones de carácter histórico, sociocultural, religioso, y pueden depender del contexto de seguridad o de supervivencia.
Espero que haya sido útil estudiar estas diferencias en las culturas y cómo afectan los juicios morales en las personas. Gracias.